Buenas tardes. Mi nombre es Javier Márquez Marmolejo. Soy estudiante en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi matrícula es la 145090. El nombre del reto se titula ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? El nombre del módulo es Derechos Humanos en el ámbito internacional. La licenciatura es en Derecho y el nombre de mi asesor es la maestra Hilda Solís Castro. La fecha de entrega es el 21 de agosto del 2024. Para este reto se nos pide que analicemos dos casos y demos respuesta si el Estado mexicano tiene responsabilidad o no referente de cada situación. Caso 1. Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era lugar para repartir ese tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas, hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, el policía la trasladó a Barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para conocer del asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La pregunta dice, ¿consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Según los fundamentos legales existentes, sí existe responsabilidad por parte del Estado mexicano. Y esto lo explicaremos por puntos. El primer punto son las inconsistencias de los argumentos del policía para detener a Ana, ya que argumentaba que al repartir los panfletos la detenida alteraba el orden público, a lo que podemos ver que no era verdad, ya que en ese lugar se encontraba una manifestación, a lo cual podemos decir que si Ana fue detenida por alterar el orden, el policía tenía la obligación de detener a los manifestantes por el mismo hecho. La Constitución de los Estados Unidos mexicanos en su artículo 7 menciona, es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura. En este caso, el policía violentó el derecho de Ana a la libertad de difundir opiniones. Segundo punto, podemos decir que la autoridad violentó los derechos humanos de Ana al mantenerla arrestada por más de 3 horas y un día detenida en Barandilla, además de las burlas y calificativos por parte de la autoridad. Esto lo podemos encontrar fundamentado en el artículo 1 de nuestra Carta Magna, donde dice, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Con este fundamento podemos decir con seguridad que el Estado mexicano violentó y menoscabó los derechos humanos de Ana por el trato recibido por la autoridad, además de que tenía la obligación de investigar este caso para que el Estado mexicano reparara el daño, a lo que vemos que no fue así. Al contrario, al omitir las quejas de Ana, quebrantaron su dignidad humana.
Ana cuenta con el derecho de acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a que su caso sea escuchado, ya que el Estado mexicano violentó artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por ejemplo, el artículo primero, donde habla de respetar los derechos humanos por parte del Estado que sean parte de esta convención. Y el Estado mexicano es parte de esta convención, así que tiene responsabilidad en la violación de los derechos de Ana. El caso número 2 dice lo siguiente. Durante la pandemia por COVID-19, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declaraba obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes en un horario de 18 horas a 9 horas. Asimismo, se preveía una multa de 1,500 pesos a quien infringiera esta disposición. De no contar con recursos para el pago de la multa, el decreto prevía 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años de edad, en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 20 horas. Cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública, donde le fue exigido el pago de la multa. Andrés argumentó no tener casa, habitación, familia ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia fue privado de la libertad durante 36 horas y boletinado con fotografía incluida en redes sociales como el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil a través de la cual se planteó su caso en jurisdicción militar y ordinaria hasta ponerse de conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este punto, el gobernador sí cumple con las disposiciones de publicar el decreto de confinamiento por COVID-19, esto acorde con las disposiciones de la Secretaría de Salud para evitar el contagio masivo. En este caso se presenta la violación a los derechos humanos y dignidad de Andrés por parte de la autoridad, ya que violentó su derecho a la libertad al ser arrestado por no tener dinero para pagar la multa. En este aspecto, podemos deducir que nuestra Carta Magna cita en el artículo 20, apartado B, fracción 1, donde dice a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad, lo cual no hicieron con Andrés y lo encerraron privándolo de la libertad sin antes investigar si Andrés decía la verdad y vivía en situación de calle. De igual manera, se violentó el artículo primero de nuestra Constitución, donde dice: queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Andrés fue exhibido mediante fotografía publicada en redes sociales. Fue discriminado por su condición social por parte de la autoridad, menoscabando sus derechos y libertades de persona. La autoridad tenía la obligación de velar por sus derechos e investigar antes de aplicar la sanción. Por tal motivo, la sociedad civil tiene el derecho de presentar su queja a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para lo cual el Estado también violentó las garantías de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de los artículos 1, donde dice obligaciones de respetar los derechos. Artículo 5, derechos a la integridad personal. Artículo 7, derecho a la libertad personal. Y el artículo 11, protección de la honra y la dignidad, entre otros. Con estos fundamentos, podemos decir que Andrés tenía el derecho de ser investigado antes de aplicarle la ley de manera déspota por parte de la autoridad. Por lo cual, podemos decir que el Estado mexicano, en el aspecto de la multa y el confinamiento, no tiene responsabilidad, pero en la forma de actuar conforme a los derechos de Andrés, sí tiene responsabilidad. En conclusión, podemos decir que estos casos enmarcan situaciones diferentes de la vida diaria de las personas, las cuales constantemente nos enfrentamos a situaciones que pueden verse
relacionadas a la violación de los derechos humanos y a la dignidad humana. Es de suma importancia conocer y tener siempre en mente todos estos tratados internacionales que hablen sobre los derechos. De la misma manera, nuestra constitución política, la cual garantiza el cuidado y protección de la dignidad humana y no que la violenten las autoridades que se supone deben y tienen la obligación de velar y garantizar estos derechos. Bueno, esta es mi contribución. Espero que sea la correcta y las referencias pues las tomé de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hasta pronto, nos vemos.